Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Manuel, para los que ya me conocen. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la química sanguínea o la química sanguínea básica, que son la de los 6 elementos. Vamos a meternos un poquito a fondo sobre ello, mientras precisamente voy a estar procesando una química sanguínea, así que también van a ver cómo es el proceso, ¿sale? Así que si están interesados en aprender un poco sobre esto o saber un poco más, quédense porque ya comenzamos. Y bueno amigos, ahora sí vamos a empezar. Acompáñenme a realizar este procedimiento de una química sanguínea mientras hablamos un poco de ella. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a utilizar el equipo MetroLab, que es un equipo para químicas sanguíneas. Ahí están los reactivos que vamos a ocupar, lo que es glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea y creatinina. Este equipo es un equipo semiautomático, eso quiere decir que tenemos que pasar tubo por tubo, a diferencia obviamente de un equipo automático. Pero bueno, este tiene sus ventajas, ya que es un equipo pequeño. Ahí tenemos el baño María, que también lo vamos a utilizar en este procedimiento de la química sanguínea. Y como les decía, este equipo tiene sus ventajas porque es un equipo pequeño y obviamente no es tan costoso como un equipo de química automático, ¿no? Que es muchísimo más grande. Claro que te pasa las pruebas más rápido. Es un poco más tardado, pero es muy bueno y muy funcional para laboratorios pequeños donde no hay tanta gran cantidad de pruebas para realizar. Claramente ya debemos de tener nuestra muestra de sangre separada, lo que es el suero, para poder procesar esto. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Bueno, vamos a utilizar 1000 microlitros o 1 mililitro de lo que es el reactivo. En este caso sería para los primeros tres, que sería glucosa, colesterol y triglicéridos, y 10 microlitros de suero o de muestra del paciente. Esto se va a dejar incubar en el baño María por 5 minutos y luego se va a ir pasando tubo por tubo en el equipo. También se puede realizar sin el baño María, pero tardaría un poco más de tiempo, ya que a temperatura ambiente por lo menos debería estar unos 20 minutos y en incubación en baño María 5 minutos. Por eso es mejor hacerlo con el baño María. La cantidad de reactivo que va a pasarse en el equipo dependerá del fabricante y de la marca de reactivo que estemos utilizando. Por ejemplo, yo en este caso utilizo WinnerLab. Pero bueno amigos, ahora sí vamos a comenzar y vamos a hablar un poco sobre lo que es la química sanguínea, ¿sí? Esto no es más que un estudio de laboratorio que nosotros realizamos por medio de una muestra de sangre. ¿Sí? Una muestra de sangre. El paciente es necesario que esté en ayuno por lo menos de 7 horas para que los resultados sean óptimos, ya que los valores de referencia que se manejan son para muestras con un estado basal, o sea, que estén en ayunas. Si usted ya desayunó, probablemente esos niveles se van a aumentar y ya no van a ser unos resultados completamente óptimos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos prácticamente? Bueno, esa muestra de sangre nosotros la centrifugamos. Centrifugar no es más que ponerlo en una centrífuga que va a dar vueltas y nos va a separar esa muestra de sangre, lo que es los eritrocitos en la parte de abajo y el suero en la parte de arriba. Les voy a estar mostrando una imagen o una comparación. ¿Por qué? Porque el suero es lo que ocupamos, es lo que se utiliza para poder determinar los elementos necesarios que se evalúan en una química sanguínea. Por supuesto, hay que esperar que la muestra de sangre se coagule, porque si la metemos a centrifugar directamente nos va a generar la fibrina o el fibrinógeno en la parte de arriba y eso va a interferir en nuestros resultados. Tenemos que esperar
a que coagule bien la muestra para que la fibrina o el fibrinógeno quede en la parte de abajo. Ya sabemos que es fibrinógeno, actúa, ¿no?, en lo que es la coagulación, pero nosotros en este caso vamos a ver los elementos que se encuentran en el suero. Y como ustedes se imaginarán, ya habrán escuchado que existen otros tipos de químicas sanguíneas, no solamente la de 6 o la de 3, que es la más común, sino también químicas, por ejemplo, de 24 elementos, químicas de 27, hasta de 36 o de 40 elementos. Y ustedes se preguntarán, bueno, químico, entonces, ¿qué química sanguínea me recomiendas? ¿Me recomiendas más una de 40 elementos, de 36 elementos? ¿Son más completas? Pues yo te recomendaría que mejor no. Que te realices más una química básica completa de 6 elementos, porque básicamente las químicas de mucho más elementos, como de 36 o 40, está compuesta básicamente de perfiles. O sea, son estudios complementarios a lo que va una química sanguínea de 6 elementos. Así es, entonces son estudios realmente complementarios. Y si, por ejemplo, tú te realizas una química sanguínea y solamente sales alterado, por ejemplo, en la glucosa, entonces no sería necesario realizarse toda una química de 40 elementos si en los demás elementos, que son por ejemplo las grasas y el funcionamiento del riñón, no tienes ningún problema. Entonces yo te sugeriría que nada más te hicieras estudios complementarios específicos a ese problema que tú tienes, que es por ejemplo la diabetes. Entonces yo te recomendaría, como por ejemplo una hemoglobina glucosilada, o quizás una insulina sérica o un perfil OMA, ¿sí? Pero no te recomendaría, por ejemplo, ni un perfil de lípidos, porque quizás no lo necesitas. Que esos perfiles vienen incluidos en una química de mayores elementos, como una de 36 o una de 40. Entonces, ahí es donde va mejor realizarse una química de 6 elementos, porque en una química de 6 elementos podemos determinar problemas muy comunes que hay hoy en día, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Si sale mal en la glucosa, sale alteradito, puede estar pensando en un problema de diabetes. O por ejemplo, otro problema muy común y de los cuales está hoy en día, la obesidad. Otro de los problemas de los cuales hay muchas muertes también son problemas renales. Y esos problemas los podemos determinar desde una simple química sanguínea de 6 elementos. Y ya de ahí dependerá si se sugiere realizar estudios proporcionales a esa química, estudios específicos para seguir y poder llevarle un tratamiento. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos que vemos en una química sanguínea de 6 elementos? Pues básicamente es la glucosa, que la glucosa te va a checar prácticamente los niveles de azúcar en sangre. También se puede observar lo que son el colesterol y triglicéridos, que no son más que las grasas. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo sobre ello, que es uno de los problemas muy comunes de obesidad, aunque déjenme decirles que no solamente se puede presentar en personas obesas. No se vayan con la finta de que solamente los gordos pueden tener problemas de colesterol y triglicéridos. Pueden haber personas que son delgadas y pueden tener problemas de colesterol y triglicéridos altos, ¿sí? Por la mala alimentación, también por supuesto. Y también está lo que es el ácido úrico, la urea, y también está el nitrógeno ureico, que es obviamente el BUN, y por supuesto la creatinina. ¿Y qué vamos a checar con esos elementos? Bueno, pues el funcionamiento del riñón. Así como ustedes ven, con una química sanguínea de 6 elementos básica podemos determinar 3 tipos de patologías, de las cuales son muy comunes y las que causan más muertes hoy en día. Ahora sí, amigos, vamos a empezar con lo que es el primero de la lista, que es la glucosa.
Prácticamente estamos hablando de lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Y como ya lo había mencionado, la glucosa no es más que azúcar en sangre. Y esta es la principal fuente de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Esta claramente proviene de todos los alimentos que consumimos en nuestra dieta diaria. Entonces, nuestro cuerpo va a descomponer la mayor parte de todos esos alimentos, va a extraer lo que es la glucosa y la va a liberar en lo que es el torrente sanguíneo. Por supuesto que en nuestro cuerpo todo tiene que estar regulado. El problema es que cuando no hay un buen regulamiento de toda esta glucosa, está liberada por todo este torrente sanguíneo en grandes cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro páncreas va a liberar más cantidad de insulina de lo normal. Y cuando esta insulina ya no es suficiente y se mantienen esas grandes cantidades de azúcar en sangre en nuestro cuerpo, entonces ya estamos hablando que la persona tiene diabetes. Estamos hablando de una persona diabética. Por supuesto que cuando estamos hablando de una persona con diabetes, estamos hablando o estamos pensando de que esta persona tiene los valores de glucosa por arriba de los valores de referencia que se manejan. A esto se le llama hiperglucemia, pero también se puede dar con personas con hipotiroidismo. Sabemos que esta es una hormona que se encarga de regular y de satisfacer todas las necesidades que generalmente hay en nuestro cuerpo. Cuando esto no está bien regulado, hay una ralentización, por lo que puede provocar también esto. Y también se puede dar en personas que tienen, por ejemplo, pancreatitis aguda, ya que esta no sintetiza correctamente la producción de insulina. Pero así como también está la hiperglucemia, que es por arriba de los valores normales, que es una glucosa alta, también se encuentra la hipoglucemia, que es por debajo de los valores normales, que esto generalmente también son personas diabéticas que tienen una diabetes mal controlada. O también puede ser por el uso de ciertos fármacos, o también puede ser cuando hay un desequilibrio de la insulina, donde puede generar estos picos bajos de glucosa. Los valores normales de glucosa son entre 70 y 105 miligramos sobre decilitros. Lo más normal es que una persona en estado basal, o sea en ayuno, es que esté por debajo de los 100 miligramos sobre decilitros, no sé, 90, 80, está completamente normal. Cuando la persona supera los 100 miligramos, los 110, 115, quizás 120, ya podríamos estar pensando en una persona que podría ser, o que es más bien, prediabética. Lo bueno de esto es que todavía están a tiempo para corregirlo y se pueden corregir de una manera muchísimo más eficaz. Cuando este problema ya es más grave, que estamos hablando de que supera los 150, los 180, los 200 en adelante, ya estamos hablando de una persona con diabetes, ¿sí? No hay que esperar síntomas como por ejemplo resequedad en la boca o que ya no puedo observar bien para realizarse estos tipos de análisis. Por eso es correcto realizarse por lo menos una vez al año estos estudios de laboratorio. Y bueno chicos, vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo de los lípidos o de las grasas. Y aquí es donde tenemos de tener también cuidado, porque cuando tenemos índices elevados de estas grasas podemos tener un evento, un mayor riesgo de contraer un evento cardiovascular, ¿sí? Y lo que nosotros evaluamos aquí son el colesterol y los triglicéridos, que por supuesto tener cantidades bajas de estos tipos de grasas en nuestro cuerpo es necesario, ya que por ejemplo los triglicéridos almacenan las calorías ya no utilizadas
y las proporcionan en nuestro cuerpo de forma de energía. Y en el caso del colesterol, su función es de producir nuevas células y ciertos tipos de hormonas, ¿sí? El problema está cuando estos niveles de grasas ya se encuentran muy altos y nos pueden dar un evento cardiovascular. En esos casos es cuando se recomienda realizarse, por ejemplo, un perfil de lípidos, que ahí donde vamos a evaluar un poco más a fondo. En el caso de las grasas, se evalúa lo que es el colesterol total, los triglicéridos, y dentro del colesterol total vamos a evaluar también otro tipo de colesteroles, que son el colesterol HDL, LDL y VLDL, que muy comúnmente se le conoce como colesterol bueno y colesterol malo. En el caso del colesterol bueno, que es el colesterol HDL, esta es una lipoproteína de alta densidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es una proteína grande que lleva pequeñas cantidades de grasas, de éster, colesterol y triglicéridos. Exactamente se compone de un 90% de proteína transportadora y un 10% de éster, colesterol y triglicéridos. Esta se encarga de recoger toda la grasa de los tejidos que ya ha sobrado de la combustión y la lleva hacia el hígado por medio del torrente sanguíneo. Y tenemos por otra parte lo que es el colesterol malo, que es el LDL, ya que esta es una proteína de baja densidad, o sea, una proteína pequeña que lleva mayores cantidades de grasas. En este caso es 40% de proteína transportadora y 60% de lípidos o de grasas. Esta regula y transporta todos los lípidos o los ácidos grasos para las necesidades que se requieren en nuestro cuerpo, desde el hígado hacia los tejidos. Y por último tenemos la proteína o la lipoproteína VLDL, que esta es una lipoproteína de muy baja densidad, o sea, es una proteína muy pequeñita que lleva grandes cantidades de grasa, precisamente 90% de lípidos o de grasas y solamente un 10% de proteína transportadora. O sea, ustedes ya se imaginarán prácticamente un carrito abarrotado de grasa, ¿sí? Entonces, cuando estos niveles están altos, hay que tener mucho cuidado porque puede haber un evento cardiovascular, ya que esta, por tener más cantidades de grasa, es con mucha más facilidad que se puedan taponear las venas, las arterias, y no hay un correcto flujo de los eritrocitos o del flujo sanguíneo y se puedan estos tipos de eventos. Esta se encarga o se especializa de transportar los lípidos ya emulsificados desde los enterocitos hacia los tejidos para que estos sean ya utilizados. En el caso de los triglicéridos, sabemos que estos deben de estar por debajo de los 150 miligramos sobre decilitros, y el colesterol debe estar por debajo de los 200 miligramos sobre decilitros. Cuando estos exceden estos valores, ya hay problemitas de las grasas, así que hay que tener mucho cuidado. Generalmente esto se da en pacientes que tienen obesidad, pero mucho ojo que hay que tener cuidado, porque no solamente las personas obesas pueden padecer de esto. No se vayan con la finta, porque también las personas delgadas que llevan una mala alimentación pueden tener problemas de estas grasas elevadas. Los famosísimos ectomorfos, que comen mucho y no engordan, pero eso no quiere decir que no se vayan a salvar de tener las grasas altas. Así que mucho cuidado en esos detalles. Por último, también cabe mencionar que esto se da mucho igual en pacientes diabéticos. Se puede dar también con mayor facilidad que tengan estos niveles aumentados de colesterol y triglicéridos. Y bueno, el siguiente grupo es el grupo de la función renal o el grupo renal, donde prácticamente vamos a evaluar lo que es el funcionamiento del riñón. Y esto
lo vamos a medir por medio de lo que es la urea y la creatinina. Sabemos que estos se utilizan prácticamente para verificar en la medida en que los riñones son capaces de filtrar los productos metabólicos de desecho de la sangre. Cuando estos valores se encuentran aumentados o se encuentran por arriba de los valores normales, podemos estar pensando en que hay probable daño renal. En el caso, por ejemplo, de la creatinina, sabemos que este es un producto de desecho metabólico a partir de la creatina. Sabemos que la creatina es un aminoácido que se encuentra principalmente en los músculos para ayudar al mejor rendimiento. Cuando normalmente los riñones filtran esta creatinina de la sangre, ¿verdad? Pero cuando hay problema con los riñones, se puede acumular grandes cantidades de creatinina en la sangre y ahí es donde puede salir elevado en los resultados del laboratorio, ya que el riñón no los está excretando correctamente por medio de la orina. Y por el otro lado tenemos también lo que es la urea, que no es más que otra sustancia también producido por el hígado, y este es el resultado del catabolismo de las proteínas de nuestra dieta. Cuando tenemos, por ejemplo, una dieta hiperproteica, cuando tenemos muchas proteínas, estos valores también pueden aumentar considerablemente. Y también tenemos lo que es el BUN, que no es más que el nitrógeno ureico en sangre, y es prácticamente otra forma de medir la urea secretada en lo que es en sangre, ¿sí? Entonces, cuando podemos imaginarnos, podemos ver prácticamente que estos valores están aumentando, podemos pensar en daño renal. Y ustedes me preguntarían qué sugieres recomendar. Pues en este caso yo recomendaría algo específico, como por ejemplo un perfil renal, donde vamos a evaluar un poco más a detalle y podremos tener una visión más específica del problema, donde podremos evaluar, por ejemplo, la depuración de creatinina, las proteínas totales, la albúmina, la globulina y por supuesto los diferentes electrolitos séricos. Generalmente cuando estos elementos se encuentran elevados, como ya les comentaba, es porque ya sea que hay una dieta hiperproteica, hay daño o lesión renal, también puede ser por glomerulopatías o síndrome nefrótico. Los valores de referencia que se manejan, por ejemplo, en estos elementos, en el caso de la urea, son de 10 a 50 miligramos sobre decilitros, en el caso de la urea. En el caso del nitrógeno ureico, que es el BUN, se maneja entre 6 y 21 miligramos sobre decilitros. Y en el caso de la creatinina se maneja entre 0.50 y 1.20 miligramos sobre decilitros. Mientras te encuentres dentro de estos rangos, dentro de estos valores de referencia, se considera completamente normal, al menos que estos se encuentren elevados. Y bueno, chicos, vamos a pasar al último elemento de esta química sanguínea, pero no menos importante. Claramente estamos hablando de lo que es el ácido úrico, también perteneciente a este grupo. Y sabemos que el ácido úrico es un compuesto químico que se crea a partir de la degradación o de la descomposición de otras sustancias llamadas purinas, que también se encuentran de forma natural en nuestro cuerpo, pero también la podemos encontrar en ciertos alimentos, como por ejemplo principalmente las carnes rojas, y en algunos otros derivados, como por ejemplo el hígado, y algunas bebidas, como por ejemplo la cerveza. Entonces, estas purinas también son compuestos químicos que se encargan de elaborar otros ciertos elementos fundamentales de nuestro código genético de ADN y ARN. Algunos ejemplos de estas purinas son como la adenina y la guanina. Entonces, cuando se genera esta degradación de estas purinas, se forma ácido úrico, y la mayor parte de este ácido úrico se disuelve en lo que es la sangre y viaja del torrente sanguíneo hacia los riñones para posteriormente ser excretado a través de la orina.
Cuando estos cantidades de ácido úrico se encuentran elevado en sangre, probablemente se deba a un problema el cual es de lo más común, la insuficiencia renal crónica, ya que el riñón no está funcionando o no está trabajando adecuadamente y no puede depurar de manera correcta estos elementos, este ácido úrico por la orina. Entonces se encuentra elevado en sangre. También cuando se encuentra elevado el ácido úrico en sangre también se puede dar ya sea por alteraciones enzimáticas o principalmente por lo que sería la mala alimentación, cuando hay altos contenidos de estas purinas en nuestros alimentos, y cuando ácido úrico se encuentra alto en nuestra sangre se le llama hiperuricemia y puede formar lo que se le llama la gota, que ya ustedes se imaginarán que no es más que la cristalización de este ácido úrico en forma de uratos y se forman en las articulaciones generando una hinchazón y un enrojecimiento. Cuando los niveles están por debajo de los valores normales de lo que es el ácido úrico se le llama hipouricemia, y esto generalmente se da por una eliminación renal aumentada o trastorno tubular, o también se puede dar por una hemodilución. En el caso del ácido úrico, los valores normales de referencia que manejo yo son de 2.5 a 6.5 miligramos sobre decilitros, pero normalmente lo manejan de 3 a 7 miligramos sobre decilitros. Así que ya saben, muchachos, hay que tener un buen regulamiento de lo que son estos alimentos, especialmente de las carnes rojas, para no tener elevado estos niveles. O si tienes problemas renales, también tener cuidado para no tener estos niveles elevados de ácido úrico en sangre. Y bueno, chicos, ya con esto culminamos la explicación. Y para los que tenían curiosidad sobre el proceso que estaba realizando aquí en el video de esta química sanguínea, ya les había comentado que se utilizan 1000 microlitros o 1 mililitro de reactivo, en este caso de glucosa, colesterol y triglicéridos, y 10 microlitros de suero o de muestra. Esto se incuba en el baño María y por 5 minutos y posteriormente se pasa por el equipo. En el caso de lo que es el reactivo ácido úrico, son dos tipos de reactivo, reactivo A y reactivo B. En el caso de reactivo A son 800 microlitros más 200 microlitros de reactivo B y posteriormente 20 microlitros de suero. Esto se incuba durante 5 minutos y posteriormente se pasa por el equipo. En el caso de lo que es la urea y la creatinina, estas son pruebas cinéticas, pruebas que se tienen que pasar en el momento. Son, en el caso de la urea, 800 microlitros de reactivo A, 10 microlitros de suero o de muestra, se incuba durante 1 minuto y al salir se le agregan 200 microlitros de reactivo B y posteriormente se pasa inmediatamente. En el caso de lo que es la creatinina, son 700 microlitros de reactivo A, 255 de reactivo B y se incuba durante 5 minutos. Posteriormente, al salir la muestra, se le agregan 200 microlitros de suero o de muestra y se pasa inmediatamente. Y ya con eso damos por finalizado este tema y este procedimiento de la química sanguínea. Ya saben que si les interesa este tipo de temas, me pueden ayudar o me pueden apoyar suscribiéndose al canal, dando un like y compartiendo. Saben que aquí hablamos de temas respecto al laboratorio clínico y por supuesto temas del área de la salud. Les habló su amigo Manuel y nos estamos viendo en la siguiente. Hasta luego.